¿sí? O sea, se hace 0. Yo necesito saber qué pasa antes. Si necesito saber qué pasa antes, le calculo el valor, la imagen, a un valor de x anterior a menos 2,81. Yo le di valor a x menos 3 y le calculé su imagen. Vos podrías haber dado valor a x menos 4, Emiliano menos 5, Florencia menos 28, cualquier valor que esté antes de menos 2,81. No importa cuál, pero que esté antes de menos 2,81. ¿Sí? Si la imagen de ese valor dio negativa, todas las imágenes anteriores a menos 2,81 nos van a dar negativa. No importa qué valor de x le demos. Ojo, háganme las cuentas. ¿Qué me está diciendo? Que todo este primer intervalo pertenece al conjunto de negatividad. ¿Sí? Ahora, entre menos 2,81 y menos 1, yo elegí darle valor a x menos 2. Pero podrían haber dado valor a x menos 2,5, menos 1,5, cualquiera que esté dentro de estos valores de x, ¿sí? Yo elegí darle valor menos 2 y me dio positiva la imagen, más 7. ¿Qué quiere decir? Que desde menos 2,81 y hasta menos 1 pertenece al conjunto de positividad. La función está por arriba del eje X. Entre menos 1 y 2,31 yo le di valor 0. Toma valor negativa la función. Quiere decir que entre menos 1 y 2,31 la función está por debajo del eje X. O sea que pertenece al conjunto de negatividad. Esa es una C horrible que estoy haciendo yo. Y en el último intervalo, que va de 2,31 más infinito, le di valor 3 y me dio imagen positiva. Quiere decir que pertenece al conjunto de positividad. Con esto encontramos, con las raíces encontramos el conjunto de ceros y ahora conjunto de positividad que tengo. El primer intervalo de positividad va de menos 2,81 hasta menos 1. El segundo intervalo de positividad va de 2,31 hasta más infinito. ¿Ven que ahí lo fui marcando? Y el conjunto de negatividad va de menos infinito hasta la primera raíz y de menos 1 hasta 2,31. Entonces ya tenemos ordenada al origen, raíces, conjunto de positividad y conjunto de negatividad. ¿Podría ser un pequeño gráfico de mi función? Y podría. ¿Cómo lo podría hacer? Imagínense, este es el eje X, no son los valores de X. Bueno, imagínense ustedes que tengo el eje Y, obviamente el eje Y pasa por acá por el 0, ¿no? Bueno, horrible, mi eje, eso es una recta o quiso ser una recta. Con esto yo puedo graficar demasiado aproximado, muy lejos, porque todavía necesito más datos, pero una leve idea tengo. ¿Qué idea tengo? Y yo sé que el primer intervalo pertenece al conjunto de negatividad, entonces mi función venía por debajo del eje X. Cortó al eje X en menos 2,81, subió no sabemos hasta dónde, volvió a cortar al eje X en menos 1, bajó, cortó en menos 13, que es la ordenada al origen, vamos a ponerle en menos 13 ahí, cortó al menos 13 en el eje Y, no sabemos si siguió bajando, el asunto que en algún momento subió de nuevo, cortó al eje X en 2,31 y después siguió subiendo, 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 subiendo porque sube hasta el más infinito. Esa curva horripilante es ya una idea de mi función. ¿Qué más necesito saber yo de esta función? ¿Y hasta dónde siguió subiendo acá? ¿Ven? Yo lo subí hasta ahí nomás, pero yo necesito saber exactamente dónde dejó de subir y comenzó a bajar. Y luego necesito saber exactamente dónde dejó de bajar y comenzó a subir. Acá donde volvió, acá está.
Acá donde subió, y yo necesito saber cuál va a ser el punto más alto. Y después bajó, y necesito saber cuál va a ser el punto más bajo. El punto más alto es el máximo y el punto más bajo es el mínimo. ¿Sí? Entonces, con esto tenemos una lejana idea, pero una idea de cómo es mi función. Y ahora vamos a ir ajustando un poco más. ¿Cómo vamos a ajustar? Salimos de este gráfico horripilante, pero ya es una idea. Y ahora vamos a averiguar justamente esos puntos máximos y puntos mínimos, que me van a dar una idea más acabada de cómo es esa curva. Recuerden que los extremos son justamente los máximos y los mínimos. ¿Y qué dato tengo yo para averiguar esos máximos y esos mínimos? Y hasta ahora no tengo ningún dato. Sé en el intervalo en que se va a producir. Vuelvo atrás, ¿para qué la borré, no? Yo sé que el máximo se va a producir en este intervalo. Y el mínimo se va a producir en este otro intervalo. Pero necesito saber exactamente cuál es la coordenada de X del máximo y cuál es la coordenada de Y, o sea, las coordenadas del punto máximo. Sí. Bueno, pero no puedo cortar ahora. Me van a esperar que termine con esta explicación, después cortamos. Por favor, pues si no me quedo renga. Bueno, entonces yo necesito saber esos puntos máximos. Gracias, Emiliano, por avisarme, porque se me va la idea de la hora mal. Bueno, vamos con los extremos. Para saber qué pasa con los extremos, nos vamos a ayudar con la derivada primera. ¿Sí? Entonces, recordemos la derivada, la función, perdón. Vamos a escribir la función. La función era, me voy a escribir, la función era f de x 2x a la 3, ¿se acuerdan? Anotaron 2x a la 3 más 3x a la 2 menos 12x menos 13, ¿no? Me corrigen, por favor, si me equivoqué, porque no me acuerdo. Y vamos a buscarla. 2x a la 3 más 3x a la 2 menos 2x menos 13. Muy bien, era esa. Entonces, vamos con los extremos. Para averiguar los extremos, ¿qué hacemos? Primero buscamos la derivada primera. ¿Qué información me da la derivada primera? La pendiente de la recta tangente, ¿sí? Como me da la pendiente de la recta tangente, yo sé que cuando se produce un extremo, la recta tangente es horizontal. O sea que la pendiente de la recta tangente va a ser 0. ¿Sí? Entonces, buscando qué valor de x hace 0 a la derivada primera, voy a encontrar para qué valor de x se producen los extremos, o sea, máximo mínimo. Acá está hecho con Ruffini. ¿Qué otra cosa puedo hacer para averiguar cuándo se hace 0 esta derivada primera? Resolvente. Exactamente, la resolvente. Igualamos a 0 y aplicamos la resolvente. ¿Sí? Entonces, la resolvente la hacemos, porque total no nos perdemos nada. x1, x2 es igual a menos b, o sea, menos 6, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, como b es 6, 6 al cuadrado 36, menos 4. Por A que es 6, 4 por 6, 24. Por C que es menos 48. No, cualquier cosa dije.
Menos 4 por A que es 6 por C que es 12. Así ya pongo directamente el resultado. Hagamos la cuenta. 6 por 4 por menos 12. Menos 288. Entonces me queda menos 288. Menos menos se hace más. Dividido 2 por A que es 6. 2 por 6, 12. Así que para X1 voy a tener menos 6 más 36 más 288, no tengo idea. 288 más 36. 324. La raíz cuadrada de 324 no me lo hizo. Raíz cuadrada de 324. 18. La raíz cuadrada de 324 es 18. Dividido 2. 12. Dividido 2. Menos 6 más 18, 12. Dividido 12, 1. Y X2 es menos 6 menos 18 dividido 2. Menos 6 menos 18 menos 24. Dividido 12 menos 2. Entonces, ¿qué encontré? Que cuando X vale 1 y cuando X vale menos 2, la derivada primera se hace 0. ¿Ven? Acá está el 1 y acá está el menos 2. Yo prefiero que lo hagan con la resolvente porque con Ruffini se hacen lío. Pero bueno, tenía la presentación hecha con Ruffini. Entonces ya encontré para qué valores de X la derivada primera se hace 0. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Una vez que tengo para qué valores de X la derivada primera se hace 0, busco la imagen de esos valores. Cuando busco la imagen, obviamente la imagen se busca con la función, con f de x. F de 1 es menos 20, lo habíamos usado hoy. Y f de menos 2 es 7, ya lo habíamos usado en la filmina anterior. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando x vale 1, la función toma valor menos 20. Y cuando x vale menos 2, la función toma valor 7. Como en 1 y en menos 2 es donde se producen los máximos y los mínimos, los puntos máximos o mínimos van a ser 1 menos 20 y menos 2, 7. Ahora vamos a hacer un análisis. Sabiendo que cuando x vale 1 y cuando x vale menos 2, la recta tangente, la pendiente de la recta tangente se hace 0, vamos a hacer el análisis con la derivada primera. Como hicimos hoy para el conjunto de positividad y para el conjunto de negatividad, hacemos una recta y marcamos en la recta los valores donde se hace 0 la derivada primera. ¿Sí? Y vamos a evaluar a la derivada primera, la vamos a evaluar, valores antes de menos 2. ¿Por qué? Y para saber, antes de menos 2, esa pendiente de recta tangente, ¿era positiva o negativa? Si era positiva, quiere decir que la función crece. Y si era negativa, quiere decir que la función decrece. ¿Sí? Lo mismo, un valor intermedio entre menos 2 y 1. La derivada primera, ¿eh? Y lo mismo, un valor intermedio entre 1 y más infinito. Acá tengo menos infinito y acá tengo más infinito. Entre menos infinito y menos 2, busqué qué valor toma la derivada primera cuando x es menos 3. Toma valor positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que en este primer intervalo la función crece.
Entre menos 2 y 1 le di valor 0. La derivada primera, cuando x es 0, toma valor negativo. Esto quiere decir que en este intervalo la función decrece. Y entre 1 y más infinito le di valor 3. Esto quiere decir, y me dio 60 positivo. Esto quiere decir que en el último intervalo la función crece. Si antes de menos 2 la función crece y luego de menos 2 la función decrece, en menos 2, ¿alcanzo un máximo o un mínimo? ¿Y cuál es ese máximo? El máximo es un punto y lo indico con coordenadas. Menos 2 de x, 7 de y. ¿Sí? Después de menos 2 la función decrece. Y después de 1 la función crece. Si antes de 1 la función decrece y luego de 1 la función crece, ¿qué pasa en 1? Alcanza un mínimo, ¿no? ¿Y cuál es ese mínimo? Cuando x vale 1, y vale menos 20. 1 de x menos 20 de y. O sea que ya averiguamos lo que queríamos saber respecto de mi función. Ya no va a ser esa curva más o menos, no. Ya está teniendo más forma, porque ya averigüé, sube, ¿hasta dónde sube? Y sube hasta que, hasta el punto menos 2,7, hasta ahí sube. Luego de ese punto y decrece. ¿Y hasta dónde decrece? Hasta 1 menos 20. 1 de x menos 20 de y. Y luego de ese punto y crece. ¿Sí? Entonces ya tenemos más datos de nuestra función. Ya voy a terminar, ¿eh? Profe, o sea que sería que el máximo y mínimo es los dos valores que hacen 0 a la función prima. Ojo, el máximo y el mínimo, los valores de x que hacen 0 a la derivada primera, pueden ser máximos o mínimos, ¿sí? Pero me da solo el valor de x, donde se hace 0 a la derivada primera. Lo que yo tengo que averiguar es si para esos valores de x tengo máximo o mínimo. ¿Entiende? Y aparte, miren lo que quedó armado, los intervalos de crecimiento y decrecimiento. De menos infinito hasta menos 2, tengo intervalo de crecimiento. Y luego crece de 1 hasta más infinito. Con este análisis, además de obtener los máximos y los mínimos, tenemos intervalo de crecimiento y también intervalo de decrecimiento. El único intervalo de decrecimiento que tiene es justamente entre menos 2 y 1. Estas flechas rojas grandes me están diciendo, de menos infinito hasta menos 2 la función crece. Y de menos 2 hasta 1 la función decrece. Y luego vuelve a crecer. Entonces, con la derivada primera obtenemos máximo, mínimo, intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. Bien. Máximo y mínimo, que ya lo habíamos puesto ahí. No se queden con que el máximo es menos 2 y el mínimo es 1. El máximo se produce cuando x es menos 2. Me falta la coordenada de y. Debo calcularla buscando la imagen. El mínimo se produce cuando x es 1, pero y es menos 20. ¿Y cómo calculé ese menos 20? Buscando la imagen de 1. Y ahora vamos con el punto de inflexión, porque habíamos dicho que el punto de inflexión es donde la función cambia de concavidad. Es muy necesario el punto de inflexión. ¿Cómo lo encuentro? Con la derivada segunda. Para encontrar la derivada segunda, debo recordar que la derivada primera, a ver si me da la derivada primera. No, me da directamente a la derivada segunda. Entonces, recordemos la derivada primera. La derivada primera era 6x cuadrado más 6x menos 12, ¿no? No sé por qué no la anoté. A ver, busquemos la derivada primera.
6x cuadrado más 6x menos 12. Una vez que tenemos la derivada primera, ahora para el punto de inflexión, lo que voy a tener que hacer es buscar la derivada segunda. ¿Y de dónde saco el punto de inflexión? Y el valor que hace 0 a la derivada segunda es donde se produce el punto de inflexión. ¡Oh, qué rápido que lo encontró! ¿Qué hago? A la derivada segunda la igualo a 0 y busco qué valor la hace 0 a esa derivada segunda. 12x más 6 igual a 0. ¿Necesito aplicar la resolvente acá? No. Directamente despejo x. El 6 pasa restando. Me queda 12x es igual, pasa el 6 restando. Y después el 12 pasa dividiendo. Entonces me queda menos 6 dividido 12. Menos 6 dividido 12 es menos 0,5. Pero ese es el valor que hace 0 a la derivada segunda, el valor de x. O sea que yo sé, con esto averigüé que el punto de inflexión va a ser cuando x vale menos 0,5. Menos 0,5. Me falta la coordenada en y. Para averiguar la coordenada en y tendré que buscar la imagen de menos 0,5. Y me falta acá la coordenada en y. O sea que hago f de menos 0,5. Y f de menos 0,5 es menos 6,5. O sea que el punto de inflexión es menos 0,5 menos 6,5. Recuerden que cuando buscamos la imagen es sobre la función, ¿eh? Le doy valor a x menos 0,5. Ese menos 0,5 vendría de hacer 12 por menos 0,5 más 6, ¿no? No, ¿O de dónde? Porque esta es la derivada segunda. ¿Y quién es f? F de x era la función que La teníamos. función entera sin derivar. Claro que es 2x al cubo más 3x al cuadrado. La función original le dicen algunos. Más 3x al cuadrado menos 12x. La función que estamos analizando. Menos 3. S menos. Entonces, la imagen de menos 0,5 yo voy a poner el menos 0,5 en cada valor de x en mi función. Lo pongo entre paréntesis porque es negativa. Tengo cuidado. Bueno, toda esa cuenta me da menos 6,5. De ahí saco. Las imágenes es sobre la función, ¿eh? Bueno, entonces ya sé que en menos 0,5 de x y menos 6,5 de y se produce el punto de inflexión. Pero voy a averiguar la concavidad de la función. Para averiguar la concavidad de la función hacemos el mismo análisis que hicimos con las raíces y con la derivada primera. Desde menos infinito hasta el punto de inflexión que se produce en menos 0,5, acá está 0,5 negativo, el punto de inflexión es donde la función cambia de concavidad. Entonces yo necesito averiguar qué pasa de menos infinito a menos 0,5. ¿Qué clase de concavidad tiene? ¿Positiva o negativa? Entonces evalúo la derivada primera, que es la que me indica la concavidad, la evalúo en un valor que esté en este primer intervalo. Y para saber qué concavidad tiene de menos 0,5 a más infinito, evalúo la derivada segunda, que es la que me indica la concavidad, en un valor que esté en este intervalo. Del primer intervalo yo elegí menos 2, f segunda de menos 2 es menos 18, no es la imagen de menos 2, es el valor que toma la derivada segunda, que como es negativa, me dice que en el primer intervalo voy a tener concavidad negativa. ¿Sí? Y en el segundo intervalo voy a tener concavidad positiva. ¿Está? Entonces ya tengo las raíces,
conjunto de positividad, conjunto de negatividad, la ordenada al origen, máximo, mínimo, concavidad positiva y concavidad negativa. Ya tengo todo lo necesario para graficar a esta función. ¿Y qué hago? Me hago un sistema de ejes cartesianos, marco las raíces en el eje X, la ordenada al origen en el eje Y, marco los máximos, los mínimos, y luego trazo una curva que pase por todos esos puntos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos concavidad positiva, va de menos 0,5 a más infinito, y concavidad negativa de menos infinito a menos 0,5. Punto de inflexión, lo único que queda es graficar. Obviamente que ustedes me van a decir, ¡qué viva! La profesora lo hizo con GeoGebra. Bueno, miren los puntos que están marcados. Las tres raíces. Acá tengo una raíz, menos 2,81. Acá tengo la otra raíz, menos 1. Acá tengo la otra raíz, 2,31. El punto de inflexión, menos 0,5, menos 6,5. El máximo, cuando x vale menos 2, y vale 7. El mínimo, cuando x vale 1, y vale menos 20. Y la ordenada al origen, que es 13. Esos son todos los puntos que hay que marcar. Y después agarro, ojo, no van a usar regla porque los desapruebo de acá a la China. Luego, con el lápiz voy a trazar una curva que pase por la primera raíz, suba hasta el máximo y de ahí decrece, pasa por una raíz, pasa por el punto de inflexión, corta la ordenada al origen, hasta que llega al mínimo, y a partir de ahí comienza a subir, corta en la última raíz y sigue subiendo. Por más calandraca que sea la curva que ustedes trazaron, si pasa por esos puntos, está bien. ¿Está? Entonces, todos esos puntos nos van a ayudar a trazar la curva que representa nuestra función. Bueno, y ahora sí, los dejo. Se preparan unos mates y va masticando, masticando, masticando todo lo que acabo de decirles. Y después vemos si me faltó pasar algún presente. Me voy Profe, a ¿podrá salir. poner el anterior al gráfico este? ¿Cómo no? Todo lo que me pidan. Ay, está todo. ¿Te sirve así toda mamarracheada? Sí, yo hago lo mismo. Ah, bueno. A mí me sirve escribir porque yo me doy cuenta que escribiendo hablo más lento. Entonces, si no, lo dejo pagando. Después, cuando volvemos, vamos a hacer el análisis de otra función. ¿Sí? Y ahí vamos a rebobinar solo sobre lo que he explicado. ¿Listo? ¿Hiciste captura de pantalla? ¿O estás copiando? Sí, profe, ya le saqué. Gracias. ¿Ya está? Sí, Siempre gracias. que necesiten, me van pidiendo. Después vamos a ver otra función. A ver qué función nos depara el destino. Ahí tenemos esa función, vamos a analizar. Pero ahora nos vamos a salir. No quiere salir, descartar. Son 15:35. 15 minutos y 50 volvemos. Bueno. Bueno, me dejo de compartir y me silencio y apago la cámara.